consultar el tema de las elecciones en ANSAFE, pero también el repaso por el departamento San Martín, en este caso con Daniel Bacchieri, que se ha incorporado a la mesa. Sonia, la hemos dejado. Bienvenido, Bacchieri. Gracias. Bueno, vamos a empezar al revés. ¿Cómo está la situación educativa y gremial fundamentalmente en San Martín ante estas elecciones que se aproximan? Bien, este proceso eleccionario se encara o se enfoca de una manera muy especial, teniendo en cuenta que en nuestro departamento tenemos una lista única, como un poco en relación a lo que veníamos hablando y lo que se manifiesta a lo largo del programa, de una lista de unidad que pudimos conformar. Ya en la edición pasada fue así y en esta oportunidad lo repetimos. El hecho de la lista de unidad no quiere decir que evidentemente, como también lo venimos diciendo, haya un consenso total, sino que se habla en función del debate que permanentemente se da, de escuchar todas las voces, una palabra que se dice mucho, a veces ocurre en algunos lugares y a veces no. En nuestro departamento puedo garantizar que sí, que se escuchan todas las voces y que podemos debatir aún en esa contrariedad de ideas. En ese punto nos encontramos en este 2013, nuevamente con una lista única, que estoy seguro responde a las necesidades que los docentes han venido manifestando durante estos últimos años. Hace 3 años, 2010, cuando hubo el proceso eleccionario anterior, me hacían esta pregunta con respecto a por qué quizás no existía otra lista contraria en el departamento. Yo en ese momento no podía dar fe de por qué no existía, o mejor dicho, no encontraba una respuesta clara. Hoy estoy seguro y convencido de que no hay otra lista quizás, no porque no haya docentes que puedan representarnos mejor, sino porque realmente hay una vocación de quienes integramos esta comisión directiva de trabajar para el grupo de docentes que conforman no solo el departamento, sino con una mirada provincial, una mirada amplia provincial. Estar en ANSAFE no solo significa representar a los maestros, estar frente a un micrófono y salir a hablar ante un conflicto, significa estar todos los días en la delegación, estar todos los días en las escuelas y dar respuesta a los temas más variados y más amplios que existen. Por eso yo creo que al dar respuesta a esos temas, muchas veces comenzamos a hablar de temas de salud que son muy complicados, en nuestra por ahí intermediación que podemos hacer con el IAPO, que es nuestra obra social. Pasamos a hablar de traslados, de concursos, de jubilación, o sea, el tema es muy variado. Y entonces, yo creo que si medianamente, y con total modestia lo digo, si uno puede dar respuesta a todo eso, la gente se siente representada y puede tener en algún momento algún disenso lógico, y es bueno que así ocurra, pero creo que confluye en definitiva en estos procesos que son importantes en una unidad, y así se expresa en estos últimos 2 o 3 periodos en San Martín. Sonia, la presentación de unidad educativa y la conferencia que brindaron aquí en Las Rosas habló del crecimiento de cantidad de docentes afiliados de 10.000 a 40.000 en números redondos, de 1.000 y algo a 4.000 y pico de delegados. Todo esto significa que esta conducción ha ido logrando la confianza del docente hacia la conducción en respuesta a lo que va recibiendo cuando hace alguna demanda. Mire, yo creo que hemos estado en todos los... Estoy hablando de largo plazo, no en los últimos 3 años, sino en los últimos 10 años. Pasamos de 11.500 afiliados a 45.000, de 1.250 delegados gremiales a 4.500. Yo creo también que tiene que ver con que ANSAFE ha estado a la cabeza de todas las luchas. Y eso es algo no solo reconocido por los maestros y profesores, sino por la sociedad toda. Cuando ANSAFE dice hay paro, hasta todos los sectores de la sociedad están atentos a ver qué está diciendo ANSAFE. Hoy nuestro gremio es el gremio más importante de la provincia. Las delegaciones seccionales son los gremios más importantes de los departamentos en cuanto a los afiliados. Tiene una vocación de lucha y de manifestar, de amplísimas movilizaciones cuando define un plan de lucha, y tiene también una gran capacidad al momento de ser efectivos en la paritaria o en la discusión de los temas que tienen que ver con todos los temas de la docencia, desde concursos hasta normativa. Como dice Daniel, esto significa
un gran trabajo. Nosotros entendemos la militancia sindical como una vocación y como un tema de servicio. El gremio uno está en el gremio porque cree en eso y porque tiene vocación de resolver los problemas concretos de la gente. Y me parece que con esta férrea voluntad que nosotros tenemos hemos ido dando respuestas a lo largo de estos años, hemos ido creciendo y nuestro gremio hoy realmente es un gremio que estamos próximos a inaugurar la nueva sede provincial, la ampliación de la sede provincial, donde vamos a tener biblioteca pedagógica, salón de actos, aulas para charlas y conferencias. Vamos ampliando cada uno de cada momento es un desafío distinto, ¿no? Creo que se ha crecido mucho y se ha crecido siempre teniendo muy claro cuáles eran los ejes de debate en cada etapa. Daniel alguna vez estuvo también sentado en esta mesa. Recuerdo que hablábamos de la calidad educativa y del mejoramiento en la educación. Yo estaba pensando en algo que dijo Mariano González en el primer bloque, que termina siendo más que la excepción, la regla en el trabajo docente, que él trabajaba en 7 escuelas, ¿sí? Y no es el único docente, lamentablemente, que tiene tantas escuelas de trabajo. ¿Es una utopía hoy pensar un docente que trabaje en 1, 2 escuelas como máximo? Sí, más que una utopía, una cosa que debería ser algo así, o debería ser así, que un docente pueda concentrar sus horas en 1 o 2 escuelas. Porque habla lo que vos decías justamente, de mejorar la calidad educativa. Es una de las herramientas o uno de los mecanismos por los cuales se mejoraría la calidad educativa. Se han intentado varios procesos, varios procedimientos, varios proyectos hay en función de eso. Lamentablemente, desde el Ministerio nunca hubo uno que por ahí resulte beneficioso. De todas maneras, yo creo que, y nosotros desde ANSAFE lo decimos siempre, hay que tender a eso. Siempre se tiende a cuestiones ideales, aún sabiendo que por ahí pueden sonar utópicos. Pero si uno tiende a alguna cuestión ideal, puede acercarse. No pensarlo significa directamente bajar los brazos. Pero realmente sí, sería bárbaro que un docente de especialidades, como es Mariano, justamente de la especialidad en música, la parte de que viene de artística, como docentes de secundario, donde también ocurre eso, docentes de media y técnica, desparraman su labor en 4 o 5 escuelas, en algunos casos, en otros no, pero hay muchos que sí lo hacen, y tienen que trasladarse, en muchos casos, de localidad en localidad. Sería bueno tender a eso. Yo creo que es una de las metas que tenemos desde ANSAFE, fundamentalmente desde la Secretaría de Media y Técnica, que es la que promulga esa idea justamente. Hay que pensarlo, así como hace, 10 años atrás pensábamos o más, que se caiga el presentismo docente era una utopía, bueno, y eso ocurrió. También pensábamos que no se iba a poder en algún momento reunir y compilar toda la normativa docente que estaba dando vuelta por la provincia, y se logró con la sanción del decreto 3029 en el año pasado. Entonces, ¿por qué no pensar que un docente pueda juntar su labor educativa en 1 o 2 escuelas? Y así entonces no lo tenemos a Mariano deambulando en 7 escuelas, ¿no? Y sí en otras. Pero de todas maneras creo que hay que bregar por eso, ¿no? Sonia, quizás uno de los temas que más preocupa al docente, al margen de lo salarial, lo educativo, la infraestructura, es la forma de traslado de los docentes entre pueblos. Hace días se cumplieron 10 años de la muerte de Daniela Sparvoli, producto de ese viaje a dedo de Villa Loíza a su casa, que terminó trágicamente. ¿Se podrá lograr en algún momento que algún estamento provincial establezca una forma, o con residencia en el lugar o cercano, para que no corran estos riesgos los docentes? Porque ocurre en todo lo largo de la provincia, no solamente en la zona, ¿no? Hemos mejorado, justo, mire, que ahora que lo menciona, el día que se cumplieron los 10 años del asesinato de Daniela, justo estaba recorriendo el departamento Iriondo. Y recordábamos con los compañeros delegados, porque estuvieron en una reunión de delegados del departamento, recordábamos lo que significó en ese momento el asesinato de Daniela. También pasó un hecho terrible en el departamento San Martín. Hay cosas que se mejoraron producto de los traslados. Esto hay que decirlo porque es un logro de la lucha gremial. Hoy hay traslados anuales y esto posibilita
que los docentes se acerquen a su lugar de trabajo. Es decir, un maestro que tomó un cargo a 100 kilómetros, anualmente va a poder ir acercándose. El problema grave que persiste, o sea, eso está resuelto, porque en el momento del asesinato de Daniela no había traslados anuales. Ahora eso fue conseguido en el marco de un plan de lucha y de una paritaria. Lo que sigue pendiente es lo que yo le decía antes, vinculado al tema de la ruralidad. Aquellas zonas donde no existe transporte entre un lugar al otro, que eso tiene que resolverse para los alumnos y para los docentes, porque también los alumnos son víctimas de esto. Para una docente de tantos años como usted, Sonia, ¿qué era ser docente cuando usted egresó y qué ve hoy de los docentes, los recién egresados? ¿Qué diferencia ve? Mira, hoy hablábamos en una escuela, ¿no? Yo cuando entré a trabajar en la docencia, bueno, lo primero que hice fue afiliarme al gremio porque soy hija de una docente, mi hermana es docente, digamos, en toda la familia está lleno de mujeres docentes. O sea que lo primero que hice fue afiliarme al gremio. Empecé a trabajar un 9 de marzo del año 81 y al poco tiempo me afilié al gremio porque hubo un conflicto en mi escuela y vino José María Tesa, que era supervisor. En ese momento no estaba en el gremio, era supervisor y vino a resolver un problema y ahí lo conocí a José Tesa. Y realmente su intervención como supervisor resolvió un conflicto en mi escuela y nos pusimos a hablar y él dijo, bueno, pero ustedes están afiliados, no, bueno, hay que afiliarse al sindicato para resolver muchas cuestiones, lo primero que hay que hacer, y bueno, efectivamente muchas recién ingresadas a la escuela nos afiliamos. Hay que decir que nosotros pasamos momentos muy difíciles, momentos donde uno con el sueldo no llegaba a fin de mes, donde no había concursos. ¿Y hoy? Hoy, a fin de mes, se llega con dificultad, pero hoy tenemos la posibilidad de tener 2 cargos, en ese momento no teníamos. Un docente de secundario puede incrementar, en ese momento no se tenía. El salario era negro, el 70-80% del salario era negro, teníamos presentismo. Nosotros, para que se creara una división completa de la secundaria ese año, trabajamos gratis todos un año, para poder tener la posibilidad de que se creara la escuela secundaria primero, segundo y tercer año. Los reemplazantes, producto de un decreto que se llamó 994, en diciembre no cobraban. O sea que terminaba en diciembre, los reemplazantes no cobraban. Después vinieron cosas peores, más ajustes todavía. Intento de cierre de los institutos superiores, intento de cierre de las escuelas para adultos. Esto yo todavía no estaba en el gremio, era delegada, pero no formaba parte de la conducción, era delegada de escuela. Estuve en el paro famoso por tiempo indeterminado del año 86, donde verdaderamente fue mi bautismo de fuego en una manera de entender el sindicato, ¿no? Porque ahí vi en carne propia y siendo bastante joven lo que significaba ponerse a toda la sociedad en contra y lo que significaba la ruptura de los lazos de afecto y de compañerismo entre los docentes. A mí, digamos, particularmente me marcó mucho como militante sindical, por decirlo de alguna manera, me definió en una determinada línea gremial. A partir de ahí comencé a trabajar en lo que en ese momento no se llamaba todavía Trabajadores de la Educación, pero empecé a militar en esa lista sin tener ninguna responsabilidad de conducción, sino siendo una delegada. Pero creo que se cambió mucho. El gremio verdaderamente tenía muchas dificultades, todo se hacía con mucho esfuerzo.
hubo situaciones verdaderamente muy difíciles. Pasamos por, la Marcha Blanca del 88, donde pedíamos paritaria docente y ley de financiamiento educativo, que conseguimos recién en el 2008. Pasamos la Carpa Blanca. En la Carpa Blanca estuvimos muchos de nosotros, que creo que también ahí muchos de los que militamos en este proyecto gremial nos conocimos como delegados de escuela y nos fortalecimos en una manera de pensar el sindicato, ¿no? Así que creo que la realidad que yo viví siendo joven en el gremio y en las escuelas era muy distinta. Por supuesto, siempre la cuestión de trabajar en la escuela es algo verdaderamente incomparable, ¿no? El placer que tiene nuestro sindicato y el tema de los docentes es algo que a uno lo marca y que de alguna manera no le hace difícil estar en otro lugar, ¿no? Porque es muy agradable, a pesar de las dificultades militares en el sindicato ANSAFEP. Daniel y Sonia, muchísimas gracias por su presencia y que sea un buen proceso eleccionario. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque ya con las conclusiones del programa del día de hoy.